Vamos a leer, hermanos, en la primera epístola universal de San Juan Apóstol, primera de Juan. Y vamos al capítulo 1 que estamos estudiando, y verso 8 hasta el 10. Primera de Juan, capítulo 1, versos 8 hasta el 10. Y dice así la palabra del Señor: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a Él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias por esta noche y la oportunidad de compartir tu palabra como hermanos, acercarnos a ella para beber de la fuente que nos ilumina, que refresca nuestras almas. Y Señor, gracias porque al estudiarla y al ponerla en práctica somos bendecidos. Permítenos la gracia de entenderla y de llevarla a la práctica para también ser de bendición para otros, Señor. Sobre todas las cosas, Señor, siempre deseando que tu nombre sea glorificado. Por Jesucristo lo pedimos y damos las gracias. Amén. Bien, mis hermanos, estamos estudiando la primera carta de Juan y hemos estado considerando varios temas que están claramente expuestos aquí en esta carta que escribió el apóstol Juan. En esta noche yo quiero hablarles a ustedes acerca del reconocimiento y la confesión de nuestros pecados. Es un tema también desafiante, un tema muy importante para nosotros como creyentes. Ya hemos leído estos versos, vamos a considerar los versículos 8 hasta el 10 en esta noche. Y en nuestro estudio anterior, si ustedes recuerdan, estuvimos considerando algunas de las condiciones que son necesarias, según la Biblia, para que un hombre o una mujer pueda tener comunión con Dios. Precisamente, uno de los principales temas de esta carta es la comunión entre los creyentes, pero sobre todo con el Hijo y con el Padre. Ese es uno de los temas fundamentales de esta carta. Yo les decía que esta verdad de que un ser humano pueda tener comunión con Dios es la más grande bendición que cualquier ser humano puede tener en este mundo. Nosotros tener comunión con Dios, estar en una relación de amistad y más allá de hijos con el Padre Celestial, por la gracia de Dios y por la obra de Jesucristo, lógicamente. Y vimos, mis hermanos, que en el versículo 5 de este mismo capítulo 1 de primera de Juan, vimos que Dios es luz y que en Él no hay tinieblas. Una declaración que nos indica que Dios es santo y que Dios está apartado de todo pecado y Dios es lleno de gloria. Pero también consideramos brevemente, por otro lado, que la Biblia dice también que el hombre, o sea, nosotros somos pecadores. En Eclesiastés 7:20, vamos a leer esa porción. Eclesiastés, capítulo 7, versículo 20, una porción que ya hemos mencionado, pero creo que es bueno leerla. Es un testimonio de la palabra en el Antiguo Testamento. Dice Eclesiastés, capítulo 7, verso 20, ciertamente no hay en la tierra hombre tan justo que haga el bien y nunca peque. O sea, no hay una sola persona que no sea pecadora. ¿Se ve? Además, usted conoce bien lo que dice Romanos 3:10,
no hay justo ni aún uno. Y conocemos también lo que dice Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿de qué manera el ser humano, el hombre y la mujer que son pecadores, pueden tener una comunión con Dios? Bueno, esto es importante. Y el apóstol, y en la palabra de Dios encontramos entonces las indicaciones de cuáles son las condiciones para esa comunión con Dios, que es santo y es perfecto. Y vimos que esto se logra solamente a través de la persona y la obra bendita de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, no hay manera en que nosotros vamos a asociarnos con Dios, en tener comunión con Dios, sino a través de Jesucristo. Y mencionamos en esa ocasión, creo que fue la vez anterior, ese versículo conocido de 2 de Corintios, capítulo 5, verso 17, que dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ahora, es en Cristo. Todo es en Cristo. No hay mérito humano, no hay posibilidad en nosotros, sino solamente en nuestro Señor Jesucristo. La gloria sea siempre para Él. Ahora, esa comunión con el Padre y con el Hijo se manifiesta a través de la comunión entre los hermanos, entre nosotros. Por ejemplo, podemos hablar nosotros de la comunión en el servicio cristiano, en la obra del Señor, donde participamos juntos para servirle a nuestro Padre Celestial. Hablamos de la comunión que gozamos en el sentido espiritual, sabiendo de las bendiciones que hemos recibido del Señor. Y tenemos también la esperanza común de la vida eterna en el cielo. Ese momento que esperamos para disfrutar con nuestro Señor. Podemos mencionar otras cosas más. Ahora, en esta noche, como ya dije al principio, vamos a hablar un poco del reconocimiento del pecado y de la confesión de ese pecado o de nuestros pecados para alcanzar el perdón que Dios nos quiere dar. Y mire que no es un mensaje evangelístico en el sentido que acostumbramos a decirle, que para los amigos, sino es para la iglesia, para nosotros. Y también para los amigos. Pero es importante que pensemos en esto. Iniciamos con este versículo 8 que tenemos por delante. Dice este verso 8, que si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Se ve? Usamos esos textos para predicarle a los no conversos, a los que no son creyentes. Pero esta enseñanza es de Dios a través de Juan para la iglesia. Y aquí Juan está planteando la posibilidad de que algunas personas en aquel tiempo estuvieran diciendo que no tenían pecado. Y si esta posibilidad es cierta, ¿quiénes serían esas personas entonces que hablaban de esta manera? Hemos señalado que entre los propósitos de esta carta de Juan está el corregir falsas enseñanzas que se estaban introduciendo en la iglesia y que era llevada por individuos que habían estado entre los hermanos, pero que se habían apartado siguiendo lo que se considera posiblemente como el inicio del gnosticismo en su forma inicial, primitiva. Ahora, ¿qué enseñaba esa gente? ¿Qué es lo que ellos creían? Bueno, miren, vamos a partir de lo que es el significado de gnóstico o gnosticismo. En el original, la palabra tiene el concepto de conocimiento, de saber. Y se señala que esta fue quizás la herejía más peligrosa que enfrentó la iglesia en sus primeros 3 siglos, el gnosticismo. Ahora, entre otras cosas, los gnósticos afirman que poseen un conocimiento elevado
por encima del conocimiento de las demás personas. Ellos tienen, según ellos, una verdad superior que solamente es conocida por algunos pocos, le llaman iluminados. Ese conocimiento superior que ellos dicen que tienen no viene de la Biblia, no viene de aquí, de la palabra de Dios, no, sino que ellos señalan que lo han adquirido en alguna experiencia espiritual misteriosa o sobrenatural, y que es algo muy particular para algunos. Así es que se consideran como una clase privilegiada, que está por encima de los demás, por ese conocimiento alto que ellos afirman tener. Y advertíamos, hermanos, que hay un peligro en todo esto. Cuando alguien piensa de esta manera o cuando alguien siente así, se está pareciendo al diablo. Ha sido alcanzado por ese pecado antiguo que es el orgullo. Así es. Pero esta manera de pensar de esas personas que se sentían superiores, que creían que estaban por encima del bien y del mal, los hacía vivir a su manera, sin importarles las normas de moralidad y de pureza espiritual que establece la Biblia para los creyentes. Son personas que se consideran que están fuera de esas reglas, de esas normas. Y afirmaban que ellos habían avanzado a una etapa que estaba más allá del pecado. Decían que habían logrado la perfección en sus vidas. Y esto es peligroso. Ahora, fíjese usted, mi hermano querido, mi hermana estimada, que Juan, cuando está hablando aquí en este versículo 8, no dice que había algunos que decían, o si alguno dice, refiriéndose a otros, dice Juan, esto es interesante, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea, él se incluye, él se está incluyendo. Miren, lo está haciendo, y esto debe hacernos reflexionar a nosotros, porque esto nos puede ayudar a pensar que es posible que algo parecido ocurra con los creyentes, los salvados, nosotros. Que podemos pensar en algún momento que ya hemos llegado a un nivel espiritual desarrollado y que no necesitamos, que no tenemos esos pecados que tienen los demás. Bueno, sí, el creyente se diferencia, lógicamente. Nosotros no andamos en los caminos del mundo, pero tenemos pecado. Somos pecadores. Yo lo mencioné ya antes, en otro momento, hace ya un tiempo. Yo le mencioné a ustedes que hace años atrás tuvimos aquí en la iglesia a un hermano mayor, se convirtió siendo ya muy mayor, y él no tenía mucho conocimiento de la palabra, nunca llegó a tenerlo, tenía algunas limitaciones en varios aspectos de su persona, pero él venía a los cultos y sobre todo venía al culto de oración. Los hermanos saben de quién yo estoy hablando posiblemente. Y ese hermano venía y oraba, y siempre oraba en su oración. Él se paraba brevemente, muy brevemente, y con una voz muy, muy queda, con un nivel de voz no muy alto, oraba siempre el Padre Nuestro. Eso es lo que él oraba. Y uno le decía, hermano, pero trataba de decirle de buena manera, ¿sabe? Para no que no se sintiera mal. Pero él nunca oró otra cosa sino el Padre Nuestro. Eso fue lo que aprendió quizás en la iglesia católica, y él hacía lo que podía. Ahora, el Padre Nuestro, que usted sabe que está en la palabra de Dios, no fue dado para que lo repitiéramos de esa manera. No es para que lo recemos continuamente, sino que el Señor lo dio a los discípulos como el modelo que debemos seguir cuando oramos delante de Él. Y hay muchos aspectos interesantes que no nos toca señalar en esta noche. Pero, mis hermanos queridos, hay una parte del Padre Nuestro que dice, y perdónanos nuestros pecados.
De modo que cuando oramos a Dios, cuando oramos a nuestro Padre Celestial, es importante que pensemos en la necesidad que tenemos de pedir perdón por nuestros pecados. Los que nos relacionamos con el ambiente católico romano, yo cuando era un muchacho, esa era mi religión, y conozco algo de eso. Y uno iba y se confesaba, donde un padre le decía los pecados, dime los pecaditos que tiene, entonces uno le decía los pecados que tenía, y él mandaba a uno a rezar tantos Padre Nuestro y tanto Ave María, y uno se ponía en un lugar ahí a repetir eso. Sabemos que eso no sirve para nada, eso no funciona, eso no es así. Pero hermanos, el Padre Nuestro nos enseña a nosotros la importancia de reconocer nuestros pecados, porque somos pecadores. Y yo les aconsejo, o sea, les sugiero, mejor dicho, si pueden, apréndanse el Padre Nuestro y vamos a estudiarlo, vamos a considerarlo, porque la enseñanza es muy importante, como toda la palabra de Dios. Ahora, si una persona no puede orar con sinceridad esa parte del Padre Nuestro que dice, perdóname mis pecados, oh Dios, porque piensa que no tiene pecado, no tiene necesidad de que Dios le perdone, entonces se está engañando a sí misma. Esa es la importancia. Y usted me dice, hermano Alexis, pero usted sabe que nosotros ninguno pensamos así. Bueno, yo lo digo por si acaso. Yo espero que no, que ninguno estemos en ese pensamiento. Pero a veces hay ese nivel de acomodamiento como creyentes que nos puede llevar a olvidarnos de por lo menos pedir perdón por nuestros pecados. La actitud correcta del creyente es el reconocimiento de nuestro pecado y la confesión delante de la presencia de Dios. Vamos a Proverbios, capítulo 28. Es otra porción muy conocida también. Proverbios 28, versículo 13. Para que veamos lo que dice allí la palabra del Señor. Eso le decimos a los jovencitos, a los niños, les enseñamos esto, pero también para los grandes. 28:13 dice así: el que oculta sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta de ellos, ¿alcanzará qué? Misericordia. Mira la importancia que tiene reconocer y confesar sus pecados y apartarse de ellos. Así es. Así es que cuando preguntamos, ¿tiene el creyente pecado? ¿Es el creyente un pecador? Sí, es un pecador. Ahora, el cristiano es un pecador que ha reconocido su condición de pecador, se ha arrepentido y le ha pedido perdón a Dios, aceptando a Jesucristo como Salvador personal. Y en el caso nuestro, cada uno de nosotros en un momento hizo esa decisión. Tuvo que reconocerse pecador y aceptó a Jesucristo. Pero hermanos, a partir de ese momento en que creímos, comenzó la guerra. Hay personas que vienen a la iglesia pensando en que, bueno, si van a ellos son como tan tranquilos, sobre todo aquí que no hay mucha bulla, ¿verdad? Y muchos piensan venir aquí, pero cuando nos convertimos, entonces comienza la batalla. Entonces comienza la guerra de verdad. Es así. Pero lo importante es, hermano, saber que en esa guerra no estamos solos, sino que Dios está con nosotros y va adelante y nos fortalece y nos capacita a través del Espíritu Santo que nos ha dado. Así que tenemos una batalla constante. La lucha entre las dos naturalezas. Todo creyente, todo cristiano, lucha permanentemente contra el pecado. Cuando estamos hablando con los nuevos creyentes, enseñándoles las doctrinas fundamentales y todo esto, a veces preparándolos para ser bautizados, se les explica esto.
Hay una lucha entre el hombre interior, el nuevo hombre, y la carne, el viejo hombre. Hay una lucha real. Y la palabra de Dios tiene el cuidado de darnos a nosotros en su palabra las instrucciones para esa lucha. Vamos a ver algo de esto. Vamos a Gálatas, capítulo 5, Gálatas 5, verso 16, para que veamos algo. Gálatas, capítulo 5, verso 16 dice: digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisierais. ¿Usted ve? Hay un enfrentamiento, hay un conflicto en nosotros, y usted y yo lo sabemos que es así. Hay una verdadera guerra. Incluso, y usted puede buscarlo en Efesios capítulo 6, el Señor hasta nos da las herramientas para nosotros protegernos y para pelear en esa batalla, que no es contra carne y sangre, sino contra potestades y todas esas cosas. Así que, mi hermano, el consejo de la palabra de Dios es que nosotros debemos reconocer nuestra condición y pedir perdón cuando sea necesario. Ahora, la carne, el espíritu, el nuevo hombre y el viejo hombre están continuamente opuestos. Y en ese momento, cuando nos enfrentamos a situaciones difíciles, a pruebas, a tentaciones, entonces el viejo hombre ala para hacernos caer. Quiere arrastrarnos hacia el pecado. Pero el Espíritu de Dios nos sostiene. La palabra nos aconseja y nos ayuda para que nos mantengamos fieles al Señor. Y es así, mis hermanos. Y esto es fuerte. Y es real. A veces uno oye a los hermanos pentecostales contando sus experiencias. Y hay toda una especie de una escenas que son a veces dramáticas y todo eso. Hermanos, en la vida normal, en el trabajo, en la escuela, en el vecindario, somos continuamente atacados por Satanás y sus ángeles. Es una batalla continua siempre. Ahora, mis hermanos, cuando un creyente peca, ¿qué sucede? Cuando usted y yo cometemos pecado, bueno, cuando pecamos contra Dios, ofendemos a nuestro Padre Celestial y se rompe esa comunión que tenemos con nuestro Padre. Yo dije hace un momento que lo más hermoso y lo más rico y lo más grande que podemos tener como personas, como seres humanos, es esa comunión con Dios. Ahora, cuando pecamos, se quebranta esa comunión. Se rompe la comunión. Eso sucede. Dice Isaías, si ustedes conocen en la profecía, que a través de Isaías el Señor le dijo al pueblo de Israel: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar su rostro de vosotros para no oír. Una separación. Y ya vimos nosotros aquí también, en el capítulo 1 de Juan, verso 6, que dice que si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. O sea, cuando nos vamos de esa manera, estamos andando mal, estamos en tinieblas. Pero además de eso, el pecado entristece al Espíritu Santo que tenemos nosotros dentro. Uno que no es cristiano no se entristece cuando peca, pero el creyente se entristece, se amarga la vida. Ustedes recuerdan lo que dijo David en el Salmo 51: vuélveme el gozo de tu salvación. Había perdido el gozo. Es así. Y el consejo de Pablo en Efesios capítulo 4 es: no contristéis al Espíritu Santo. ¿Saben por qué? Porque cuando pecamos,
el Espíritu Santo se contrista, se entristece, y nosotros nos entristecemos. Pero además de eso, el pecado afecta a nuestro testimonio. Vámonos a Primera de Pedro, para que leamos 2 versículos allí. Primera de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 11 y 12. Primera de Pedro 2, verso 11 dice: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Mantened buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Hay una consideración de los demás hacia nosotros. ¿Usted ve? Y aquí él habla de mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, los hermanos de aquel tiempo. Entonces, nos afecta. Los demás dicen, pero tú que no eres cristiano, y eso no solamente ocurre cuando cometemos una falta grave, no, ocurre con la manera en que vivimos corrientemente. Vivimos quejándonos siempre, vivimos siendo pesimistas todo el tiempo. Entonces, la gente se da cuenta. Y es posible que cuando le queramos hablar del Señor, nos va a decir, pero, ¿qué es lo que tú quieres decirme a mí? Y hay otra cosa que considerar, pero, para seguir adelante, cuando pecamos, nos exponemos al juicio de Dios en nuestra vida. La palabra de Dios dice que el Señor al que ama, ¿qué? Disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Hebreos capítulo 12, verso 6. Somos hijos de Dios, hermanos. Y yo sé que, bueno, los que no tienen hijos quizás no tienen esa experiencia, pero saben, pero la han recibido. Cuando se han portado mal, ¿verdad? Uno sabe que los muchachos, uno le da, ya eso pasó de moda, pero una buena pela, una buena zurra. Y los que somos mayores pasamos por ahí, los que son más jovencitos han sentido la corrección, pero nuestros padres no lo hacían porque no nos querían, no, porque nos aman para corregirnos. Mucho más Dios. Dios no quiere que sus hijos andemos en pecado, sino que nosotros estemos dispuestos a reconocer la falta y a confesar nuestro pecado. Ahora, hermanos, con todo, mis queridos hermanos, en ocasiones, quizás de manera consciente o inconscientemente, no somos capaces de reconocer nuestro pecado. ¿Sabe eso? A veces de manera consciente o inconsciente no reconocemos nuestros pecados. Y yo estaba leyendo, preparando el mensaje, y mientras leía me encontré con una referencia que les voy a compartir a modo de ilustración. El hermano J. Vernon McGee, que es el autor de los estudios de A Través de la Biblia, que ya están en la presencia del Señor hace muchos años ya. Él cuenta algo cuando está hablando de este tema. Y yo le voy a leer casi íntegro lo que él cuenta. Escuchen esto. Porque uno dice, bueno, pero, uno lo ve como difícil, pero existe, ha pasado, es real lo que estamos hablando. Dice McGee lo siguiente. Él dice que se enfrentó con esta situación. Y escuche la historia que le voy a contar. Cuando él fue a la universidad, en su primer año académico, su compañero de habitación en la residencia universitaria era un joven que estaba estudiando para el ministerio, al igual que McGee. Y dice McGee que en muchos sentidos era una persona muy buena. Su único problema era que se jactaba de ser perfecto. Y esto le causó a McGee un gran impacto. Así que McGee pensaba que aquel joven, que era su compañero de habitación, iba a ser un buen compañero de estudios. Pero desde el primer día que este joven se presentó, se dio cuenta que las cosas no iban a andar bien entre ellos. El joven aquel le dijo a McGee que él no había pecado en muchos años,
por lo menos, decía él, en los últimos 2 o 3 años yo no he pecado. Y esto fue algo realmente sorprendente, encontrar a alguien que no hubiera pecado en tanto tiempo, dice Magui. Él dijo que en cualquier habitación en la cual él había estado, en otros años, había siempre algunas cosas que no andaban bien, cosas que habían funcionado mal, lo cual era natural. Pero ahora se encontraba conviviendo en una habitación con alguien que decía que no podía equivocarse en nada. Así que si algo entre ellos andaba mal, ya estaba claro quién llevaba la culpa. Magui, porque el otro era perfecto según él, ¿verdad que sí? Y aunque su compañero de habitación era una buena persona, y lo repite, sin lugar a dudas que no había alcanzado el nivel de la perfección que presumía. No era perfecto, no era verdad. De modo que después de un tiempo, a los 6 meses, primer semestre de ese año, él decidió cambiarse de habitación y de compañero. Así que le dijo a su compañero de estudios que se iba a trasladar a otra habitación. Y aquel se sorprendió. ¿Y por qué te vas a ir? ¿A dónde vas? Y Magui le respondió que había elegido a otro compañero que era una persona normal, con defectos como él mismo, y que se llevaba mejor, ya que era una persona que reconocía sus defectos. Así que Magui salió entonces de esa habitación, y escuche bien, y el joven se quedó en esa habitación y no consiguió a nadie que compartiera con él la habitación. Creo que es una buena ilustración. A veces nos hacemos irresistiblemente perfectos. A veces la gente nos huye, a veces la gente a veces somos un repelente. Y hay que tener cuidado con esto. El cristiano tiene gozo, el cristiano vive en santidad, es cierto, es llamado a la santidad de Dios, pero no somos perfectos. ¿Se ve? Yo recuerdo siempre, y esto lo he contado muchísimas veces aquí, creo, y en otros lugares, que siendo un joven, yo me monté en un concho aquí, yo no tenía vehículo, era un muchacho, digo, un joven quizás así como Eddie, como Juan, no recuerdo. Entonces, usted sabe que uno se monta en esa guagua y se da un baño de pueblo. Y entonces estaban hablando y contando chistes, porque venía de por allá abajo hasta, creo que para la 27 de febrero, no sé para dónde iba yo. Y entonces yo estaba haciendo mis chistes también, normalmente sanos. Y una señora me quedó mirando. Y cuando yo dije, yo soy cristiano, decía, ¿cristiano? Los cristianos no son así tan medio relambillo como usted. No usó la palabra, pero fue lo que me quiso decir. Bueno, usted ve, la gente tiene su concepto. Pero el creyente, nosotros no somos perfectos, sino que se nos llama a examinarnos frente al espejo de la palabra de Dios con humildad y en oración para reconocer nuestros pecados y confesarlos delante de Dios. Recuerde lo que dice aquí, que si no reconocemos que somos pecadores, nos estamos engañando a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Ahora, somos pecadores, perdonados, y cada día necesitamos estar acudiendo al Señor para que Él continúe esa obra de santificación en nosotros. Pero cuando pecamos, ¿qué debemos hacer? Aquí dice, vamos ahí al versículo 9 entonces, que usted y yo lo conocemos de memoria. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. Dios no quiere, mis hermanos, que el creyente peque. Y es muy lamentable cuando sucede. Pero cuando pecamos, lo que debemos hacer es confesar ese pecado, decírselo a Dios con corazón arrepentido. Si hemos ofendido a alguien, si hemos pecado contra alguien, pedirle perdón a esa persona.
pero confesar nuestro pecado. Y la promesa divina es que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, Dios, ¿no? Y limpiarnos de toda maldad. Esa es la forma de restaurar nuestra comunión con el Señor, no otra. A veces, cuando sabemos que estamos mal en algo, queremos hacer otras cosas. Nos parecemos al árbitro. Yo jugaba béisbol y softball hace ya un tiempo. Y muchas veces, y lo vi eso muchísimas veces, y todavía sucede en la pelota organizada, que el árbitro se equivocó. Y para arreglar su error, canta mal la otra jugada. Entonces hay dos errores. Y a veces queremos hacer así. Hermanos, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos y confesar nuestro pecado. Eso es lo correcto. Notemos una diferencia que hay en dos declaraciones aquí, en estos dos versículos. Dice el versículo 8, que si decimos que no tenemos pecado en singular, ¿ve? Nos engañamos a nosotros mismos. Y en el verso 9 dice que si confesamos nuestros pecados en plural, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Ahora, pecado en singular se refiere a la naturaleza caída que tenemos como seres humanos. Es lo que hemos heredado de Adán. Es la raíz del problema. Usted se fija que a los niños no hay que decirle que no digan mentira o enseñar a mentir. No hace falta enseñarle a que digan mentira, porque de manera natural el ser humano es mentiroso, porque es pecador, porque somos pecadores. Uno más que otro, lógicamente, ¿verdad? Una buena educación ayuda, pero no evita que mintamos. Así es que esa vieja naturaleza, ese pecado, es el que produce los pecados que cometemos. Nos impulsa a cometer esos pecados. Pero si confesamos nuestros pecados, aquí pecados en plural, son los frutos o el producto del pecado, de esa naturaleza caída que tenemos en nosotros. Y aquí esos pecados se refiere a cosas malas que hacemos o a cosas buenas que no hacemos. Aún los pensamientos desviados, torcidos, que hay en nuestro corazón, son pecados delante de Dios. Recordemos que el Señor dice que cuando un hombre mira a una mujer y la desea, ya, cuando la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Entonces, eso es fruto del pecado que hay en nosotros. Ahora, la palabra de Dios nos manda a confesar nuestro pecado. Es cierto que podríamos estar en un lugar solitario, muy lejano de la... Bueno, muchos monjes y muchos hombres intentaron hacer esto, y mujeres también, apartarse de la sociedad, de la gente, para buscar a Dios y allí en contemplación, como dicen ellos, apartarse del pecado. Bueno, yo respeto esto. Pero aunque estemos solitos allá en la montaña, en el Pico Duarte o en Isabel de Torres, solito allí, ese corazón perverso, esos pensamientos están ahí, y Dios lo conoce y Dios lo sabe. Así es que lo que nos corresponde a nosotros es confesar nuestro pecado. Y este versículo 9 nos da la manera que Dios tiene para tratar con el problema del pecado en la vida del creyente. Confesarlos y apartarse, hermano. Confesar los pecados para encontrar el perdón. ¿Y qué significa confesar nuestros pecados? La palabra griega significa decir la misma cosa que Dios. O sea, usted y yo debemos decir lo mismo que Dios dice. A veces tratamos de justificarnos, no, pero mira, yo hice esto, pero mira, lo que sucede es, o
lo que pasa es que me indujeron por esto y por aquello. Hermano, es pecado, dice Dios. Y si lo reconocemos, si nos arrepentimos, si lo confesamos, hay que decir lo mismo que Dios dice, que es pecado. Y hermanos queridos, esta es una de las mayores necesidades que tenemos los creyentes de todos los tiempos. Reconocer nuestras faltas y arrepentirnos y pedir perdón. Necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios para ser perdonados. Salmo 32, acompáñenme allí, por favor. Salmo 32. Y leamos algunos versículos. Salmo 32, versículo 1 hasta el 5. Mire lo que dice. Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Verso 3 dice así: mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Y el verso 5, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué hermoso, hermano. Ahí está la dicha del perdón. Qué hermoso es esto. Y así ocurre con nosotros, y usted y yo lo sabemos. Cuando hemos ido delante del Señor y hemos recibido el perdón de nuestros pecados. No solamente cuando fuimos salvados, cuando nos arrepentimos para salvación, no. Cuando lo hemos hecho ya en la vida cristiana. Hay que evitar el pecado, pero cuando pecamos hay que ir delante de Dios en arrepentimiento. Así es que Juan termina este capítulo primero de su primera carta. Juan termina este primer capítulo con el versículo número 10, y vamos a seguir en la próxima ocasión, Dios mediante, considerando este tema más o menos. Pero dice aquí, verso 10, si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Hermano, somos pecadores, y la exhortación es a reconocer nuestro pecado. Fíjense bien que Juan continuamente recurre a presentarnos el argumento de una manera y de otra. Es de manera sencilla. Muchos han rechazado esta carta por lo simple que consideran que es, pero no es simple, es muy profunda. Y hay mucha verdad, demasiada verdad aquí. Ahora, él nos hace saber que si no reconocemos nuestra condición de pecadores, lo que estamos haciendo es decirle a Dios mentiroso, y que el Señor nos libre de esto. Así que Dios nos bendiga, hermanos, y ojalá que nosotros estemos dispuestos a reconocer nuestro pecado delante de Dios y darle gracias siempre por el perdón que Él nos otorga, porque nuestro Dios, en su gracia y en Jesucristo, no solamente que nos perdonó un día para hacernos sus hijos, sino como hijos nos exhorta a venir a Él reconociendo nuestras faltas, nos da las herramientas para vivir la vida cristiana de fe, en fidelidad, y quiere que nosotros vivamos en esa fidelidad para agradarle. Padre nuestro, muchas gracias por esta noche. Y gracias por tu palabra que nos enseña acerca de que en Cristo obtenemos el perdón de nuestros pecados. Muchas gracias, porque no merecemos el perdón sino la condenación. Pero Él llevó en la cruz del Calvario nuestros pecados. Él fue el sustituto perfecto para que ahora nosotros estemos reconciliados contigo, Señor.
concédenos ser fieles. Danos tu gracia para andar en la pisada del Maestro, nuestro Señor, y permítenos honrar siempre tu nombre, Señor. Mira a los hermanos que no pudieron estar aquí esta noche. Mira cada situación de cada uno en particular. Tú nos conoces, tú lo sabes todo, y pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos guardes y que continúes guiándonos en nuestra vida cristiana. Por Jesucristo lo pedimos y damos las gracias. Amén.